Pues dice el señor Barba, Durán Barba, que nunca se había visto en más de 50 años, un caso como el del señor Lenín Moreno, cuya popularidad no llega a 2 dígitos, 8% en las últimas encuestas. Un hombre que termina muy mal, una situación realmente espantosa desde el punto de vista político, con un rechazo tremendo. Y él explica eso, diciendo que el señor Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa y que fue llevado a la presidencia por el correísmo, terminó obsesionado, entregándose a una persecución enfermiza contra Correa. No hacía más nada que no fuera perseguir a Correa. Su gran obsesión fue esa, cómo trancar a Correa. Un caso realmente que raya, según lo que él explica, en lo patológico. Y él dice que desde el punto de vista político eso constituyó un error, porque colocó a Correa como un referente y ese referente lo tenía ahí permanentemente, cuando en realidad, al hacer la comparación, él no quedaba bien parado, porque su gestión era desastrosa y Correa tuvo la ventaja de que contó durante sus 10 años de gobierno con una coyuntura que le fue favorable, precio del petróleo muy alto, unos ingresos que le permitieron aplicar políticas sociales importantes, con un desempeño económico más o menos aceptable, aunque con algunas posiciones que fueron las que fueron mellando su popularidad, según ya vimos hace un momento. Y entonces cometió ese error que benefició al señor Arauz. Benefició al señor Arauz, que ese era otro detalle que yo decía. Pero si el señor Lasso terminó pactando con Lenín Moreno, porque recuerden, al señor Lasso primero lo derrotó Correa y después lo derrotó Moreno, Lenín Moreno, llevado por el correísmo. Cuando el señor Lenín Moreno se volteó y le sacó los pies a Correa, entonces terminó pactando con Lasso. Y yo entendía que ese pacto, el rechazo a Lenín Moreno, se le iba a trasladar, se iba a traspasar e iba a afectar al señor Lasso. Y él, bueno, el consultor ecuatoriano ya citado sostiene que eso fue lo que de los factores que permitieron que el señor Arauz ganara en primera vuelta. Pero eso no resultó suficiente como para vencer a Lasso. ¿Y qué pasó? Bueno, que aparentemente el señor Yacu Pérez, que pensando que él iba a competir con Arauz en la segunda vuelta, para atraer a los partidarios de Lasso, él experimentó un giro hacia el centro. Y al experimentar un giro hacia el centro, terminó señalando al que era supuestamente el candidato a vencer, o el competidor, el que iba a competir, o el llamado a competir en la segunda ronda. ¿Por qué? Bueno, porque si tú dices que las posiciones de centro son las posiciones más convenientes para tu país, y por eso te mudas desde la izquierda hacia el centro, y resulta que en el centro quien se encuentra es Lasso, que está entre un izquierdista y un hombre de la derecha neoliberal, entonces, bueno, pues, o entre dos izquierdistas, porque Arauz es de izquierda y Yacu Pérez también. Y entonces, al experimentar ese cambio, prácticamente lo señala. Y se supone que un centrista
va a favorecer al que es genuinamente centrista, que lo fue desde el principio y que no tuvo que cambiar de posición, moderar su posición. Eso dicen algunos analistas que fue un factor que terminó favoreciendo al señor Lasso, que va a tener una situación muy complicada en su país, porque resulta que la economía está en el suelo, las reservas de Ecuador apenas llegan a 400 millones y eso es una pequeña parte de lo que es el gasto, de lo que representa el gasto en la administración pública del gobierno. Eso es algo realmente insignificante, con una deuda que sobrepasa el 60% del Producto Interno Bruto. La caída del Producto Interno Bruto ecuatoriano en el año pasado fue superior al 7%, lo que da una idea de lo que le toca manejar a este señor. Recuerden que Ecuador tuvo que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para superar una situación sumamente difícil, y entonces no tiene mayoría congresional, y eso es una limitante importante. Esa es una limitante importante, y además de eso tuvo que hacer algunos sacrificios en sus posiciones, algunas concesiones para poder atraerse a los votantes, y ahora tendrá necesariamente que vérsela con eso también. Yo decía, en el caso del Ecuador, gravitó también negativamente en contra de la izquierda el precedente sentado en Venezuela por el señor Nicolás Maduro, el espantapájaros de la política latinoamericana, Nicolás Maduro, que le hace mucho daño al movimiento progresista, porque todo eso que está viviendo Venezuela se ha hecho precisamente desde posiciones de la izquierda. Más o menos así es como está la situación actual en el Ecuador. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos un momento.